Muy buenos días a todos aquellos que estén viendo este video. Hoy quiero hablar acerca de qué cosas se pueden hacer, qué cosas prácticas podemos hacer para mejorar la realidad de cada uno de nosotros, ¿ok? Eso lo quiero hacer porque en los videos que hice anteriormente traté de explicar o traté de dar algún contexto, pero no fui como tal al punto de dar material que se puede aplicar, ¿no? Entonces, en este caso, quiero darles algunas cosas, un listado de cosas que se pueden hacer, prácticas, para que puedan empezar a cambiar su realidad a partir de ahora. Muy bien, lo primero que podemos hacer de manera práctica para poder cambiar nuestra realidad es remover distracciones que te separen de ti. Ejemplo, dejar de ver noticias, dejar de seguir a personas en redes sociales que no tienen nada bueno que aportar. Algo interesante que empecé a hacer recientemente es ir a por lo menos a lo que es mi Instagram, por ejemplo, y te das cuenta que sigues a un montón de gente, pero, o sea, tú ni relación tienes con esas personas. Entonces, empecé a dejar de seguir a personas. Es decir, dejé de seguir a personas no porque no me gusten esas personas o porque tenga algo en contra de esas personas, simplemente porque lo que yo entiendo es que me estoy separando de lo que socialmente conocemos como interacción, ¿no? Hoy en día todo está supuestamente en redes sociales, pero no es así. Tenemos que volver al centro, tenemos que volver a lo natural de interactuar con personas cara a cara, ¿no? Entonces, hacer esto a mí me ayudó realmente a remover, básicamente elimina distracciones. Cuando yo me refiero a remover distracciones es eliminar lo que no te sirva. Es como ir al closet y remover lo que no te pones, lo que no te sirve, lo que hace años ya no usas, ¿no? Y muchas veces tenemos muchos hábitos por temas de hábito, hacemos cosas o tenemos una acumulación de cosas que generan un estímulo. So, la idea es quitar los mayores estímulos posibles que, que son parte de un hábito, pero que no son lo que nosotros realmente queremos, ¿ok? O sea, estamos acostumbrados a prender la televisión e ir directo al canal de noticias o al canal de las series o al canal de donde está la farándula y el entretenimiento, ¿no? Entonces, es es ser consciente de que yo no necesito eso. Y eso genera que yo elimine distracciones. El tema de las noticias es para mí uno de los más grandes que he hecho. Ah, Tanto noticias como que podemos ver en televisión, como que podemos ver en redes sociales. Hoy en día en redes sociales hay un montón de noticias, un montón de desinformación también, que por eso es que es importante alejarse de eso, alejarse de toda distracción, porque yo no quiero eh, tener que pensar en eso. Yo no quiero tener que pensar en qué es lo que está pasando en China. O sea, lo siento mucho, pero es que es la realidad. No es que sea que no tenga empatía, solamente que no me interesa lo que pasa allá. ¿Entiendes? A mí lo que me interesa es lo que pasa dentro de mí y cómo yo interpreto eso. Entonces, el paso número uno es remover distracciones. Remover distracciones en cuestión también de cosas, de hábitos que no te producen una que no te producen una vibración alta, es decir, que no te producen satisfacción, no te producen gozo, ¿no? Y una de las maneras para saber si algo me produce un gozo, una alegría o algo así, es preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y hacer como una cuenta regresiva, ¿no? Es decir, ¿por qué hago esto? ¿Desde cuándo empecé a hacer esto? Una vez que vas como yendo hacia atrás, te vas dando cuenta que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos no porque nosotros queramos, simplemente porque socialmente se nos ha influido, ¿no? Del exterior se nos ha influido en el interior que tenemos que hacer esas cosas, pero yo no quiero hacer eso. Entonces, enfócate en hacer lo que tú quieres y lo que tu alma realmente vibra por hacer. El punto número dos para cosas que se pueden hacer prácticas es remover el, la tensión extra. Cuando digo remover la tensión extra, es remover
todo aquello que produce estrés. Voy a las redes sociales. Todo, hoy en día está muy de moda los gurús y todos estos coaches en línea que te dicen que tienes que trabajar durísimo y que tienes que sacrificar y que tienes que pelear y que tienes que competir y que tienes que... Y te inventan, ¿ok? Porque se inventan este formato, este script que no sirve de nada. No sirve de nada el ir y competir y, ay, matarse, porque eso no produce más que estrés y que no produce nada más allá de lo externo. Eso es lo importante. Lo importante es entender que cuando no es que yo tenga que ir a hacer lo más difícil porque lo más difícil es lo único que sirve. No es así. Tengo que eliminar esas cargas que a mí personalmente yo las tenía también, porque de nuevo, seguía muchísimas cosas en redes sociales, veía muchos videos, escuchaba mucha gente que, haz más, ponte, sube y te meten en esta caja donde tienes que estar bajo presión, pero no es así. Es mentira que tenemos que funcionar bajo presión, porque fisiológicamente el cerebro no funciona por presión. El cerebro funciona por supervivencia. Y si algo que al cerebro le produce estrés, no lo hace. Es decir, no lo hace con total satisfacción. Lo hace porque, dependiendo del contexto, está forzado a hacerlo, entonces se tiene que adaptar. Pero adaptación no significa evolución. Esto es importantísimo que se tenga en cuenta. No porque yo me adapte a algo, es decir, no, no tengo ahora mismo, no estoy trabajando en el lugar que querría trabajar. Entonces estoy haciendo un trabajo diferente o estoy trabajando en un lugar diferente, haciendo cualquier otra cosa que no es mi pasión. Entonces, por tema de necesidad, porque tengo que pagar servicios, porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar un montón de cosas, entonces me veo sujeto a hacer lo que tengo que hacer por ahora, pero eso no significa que tenga que hacer eso por siempre. Entonces, el remover esta tensión extra de estrés, ¿no? Porque hay que vivir con estrés y que solamente a partir del estrés es mentira, porque nada en el universo fluye de esa manera. Nada en el universo fluye de esa manera. Y sí, muchos dirán, pero es que tal persona tiene millones de dólares, o tal persona tiene muchos carros, o tal persona tiene muchas casas. Y la manera en que esas personas lo consiguieron fue con estrés y trabajo duro y todo lo demás. Yo no digo que el trabajo duro no sirva. Yo no digo que ser dedicado y disciplinado no sirve. Yo lo que digo es que el, el pensar que eso es la existencia misma o pensar que eso es todo lo que hay es una falacia. Y de nuevo, yo he estado en los dos lados, he visto los dos lados, he vivido en carne propia los dos lados. Tanto estar sometido a un estrés constante y motivarme y mirarme al espejo y pegarme cachetadas en la cara y dale, dale, y estar en el otro lado. Y lo que he descubierto es que de nuevo, el exterior nos ha hecho pensar que así funciona la vida, que así funciona todo, pero no es así. Porque algo que yo he podido ver de este lado y experimentar de este lado es que sí, yo tengo que comprometerme conmigo mismo, tengo que trabajar conmigo mismo, sí, tengo que ser disciplinado conmigo mismo, con mi persona, con mi ser, no con lo exterior, con mi ser. Y que ese desarrollo con mi persona, esa fidelidad con mi persona, se hace con amor. Y cuando se hace con amor, yo no necesito presionarme en el sentido de que tengo que competir conmigo mismo, porque es un absurdo el tener que competir conmigo mismo. No, yo me amo a mí mismo y yo me construyo a mí mismo y yo me preparo a mí mismo con amor. Y cuando hago eso con amor, todo tiene un flujo muchísimo más grande, porque meter presión es cortar el flujo. Obtienes cosas, pero es cortar el flujo. Y de nuevo, el exterior nos dice que así hay que hacer
para conseguir las cosas de la afuera. Pero la vida no es solamente ir afuera y conseguir cosas, porque esa no es la función de lo externo. El externo solamente está para reflejar nuestro interior. Y el trabajo mismo de todo es el trabajo personal, individual, interno, de crecimiento personal interno. Sí, se pueden tener cosas afuera, claro que sí, pero siempre desde el adentro hacia afuera, no desde el afuera hacia adentro. No es el objeto en sí, es cómo te sientes. Y si te sientes bajo estrés, eso no produce felicidad. Eso no produce alegría, eso no produce gozo, eso no produce fluidez. Y eso es algo que yo en lo personal siempre he buscado. He buscado esa alineación en donde todo fluya, en donde sí, yo trabajo en mí, donde sí, yo me cuido a mí, pero cuando hago el trabajo en mí primero y lo hago con amor, lo que he podido experimentar por carne propia es que afuera todo fluye de manera mucho más fácil, mucho más natural. Un punto número 3, y ya para no hacer tan largo este video, voy a seguir haciendo otra serie, pero para terminar esta primera parte, el punto número 3 es tomar papel y lápiz, ¿ok? Tomas un papel, una libreta, algo con que puedas anotar, y tú solo, en tu persona, sin distracciones, sin pretensiones, te sientas, y eso es algo que yo hice, te sientas y escribes qué realmente sientes, no qué piensas, sino sientes que quieres. ¿Qué es lo que realmente sientes que quieres? Cuando haces este trabajo, te pone en una situación donde empiezas a darte cuenta que muchas de las cosas que escribes, las escribes por dos razones. Razón número uno, porque es algo que has copiado de alguien más, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos al punto. Si yo me la paso escuchando a gurús, a coaches y todo lo demás, y ellos me dicen que no, que la felicidad está en tener mucho dinero y las casas y tal, que no hay nada de malo, pero que eso es la felicidad y que tengo que esforzarme y que tengo que hacer algo por mi vida y por la familia y no, y tengo que conquistar el mundo. Entonces, cuando yo pongo eso, conquistar el mundo, y realmente me detengo a analizar eso que he escrito y lo miro no con el ojo, con el ojo o con los ojos del cerebro, sino con el ojo del amor, del sentimiento. Y me doy cuenta, lo que empiezo a detectar y algo que yo cuando hice esto fue que empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo tenía en mi libreta eran cosas que yo tenía porque alguien más me había dicho o escuché a alguien más decir que eso era bueno, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas en nuestra memoria, en este caso, de nuestro cerebro, pero también de nuestro corazón, que son impuestas por afuera, por lo externo, ¿no? De nuevo, recopilamos un montón de información, escuchamos a un montón de gente, ¿no? Escuchamos que papá y mamá nos dijeron que teníamos que hacer esto en la vida, entonces yo lo pongo ahí. Oh, es que yo pongo esto, pero nunca nos preguntamos el por qué pongo X o Y cosa. Entonces, al hacer eso, al ponerlo en papel, puedo entonces, parte de este paso número 3 es juzgar, eh, analizar más bien, no juzgar, sino analizar más bien el por qué quiero eso. Entonces yo escribo las cosas que siento que quiero, lo que sea, lo que salga. Después las analizo y me pregunto por qué las quiero. Y si realmente soy yo, mi ser, yo, el que quiero eso. O es porque alguien más me dijo, o es porque escuché a alguien más, o es porque lo vi afuera. ¿Por qué quiero yo eso? Y de esa manera, algo hermoso que pasa, que va relacionado con los dos primeros puntos, es que empiezas a eliminar. De nuevo, algo que yo he podido entender que en esta vida estamos para eliminar las cosas que no nos sirven. Porque cuando nacemos, somos un papel en blanco. ¿Ok? Cuando nacemos,
somos una libreta en blanco, ¿ok? Y es nuestros padres, nuestra familia, nuestra sociedad, todo, quienes empiezan a poner cosas, ¿ok? Pero ellos ponen cosas en nosotros, pero nunca nosotros nos sentamos a decir si esas cosas son cosas que yo quiero, ¿ok? O sea, son cosas que mis padres o mi familia o la sociedad interpreta que son buenas para mí. Entonces, por eso me dicen, haz esto o haz aquello, porque esto te conviene. Pero yo nunca me he sentado a decir, pero ¿será que eso sí es algo que me conviene a mí desde mi decisión? Porque algo que pasa cuando empiezas a remover distracciones, cuando empiezas a mover extra peso, cuando te empiezas a mover más ligero, y parte del camino de encontrar, no de encontrarse a uno mismo, sino de recordar quién es uno mismo, es darse cuenta de, de que básicamente hemos cargado con cosas que no son de nosotros y son de los demás. Y ese es el gran error, porque por eso es que hacemos cosas por los demás, para los demás, pero nunca hacemos cosas por nosotros, para nosotros. Y ese para mí es uno de los grandes cambios que yo he tenido y es parar y decir, ¿por qué quiero esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero tener tantos millones de dólares? Y después me di cuenta, oh, bueno, fue porque escuché a tal persona que dijeron que el dinero y esto, lo otro. Después me fui un poco más atrás y dije, bueno, porque en mi familia tuvimos situaciones y no había dinero y tal. Entonces empiezo a darme cuenta que muchas de las cosas que yo quiero no es porque realmente sienta en mi corazón, en mi ser que quiero eso, sino que básicamente son eh, cosas recogidas de alguien más. Entonces, eso, una vez que yo lo puedo interpretar, lo puedo analizar de esta manera, empiezo a tener mayor poder y control sobre las cosas, sobre mi mundo y mi realidad, de lo que realmente quiero. ¿Que quiero vivir una buena vida? Claro que sí, no hay nada de malo en eso, pero yo tengo que entender qué es una buena vida para mí, no para los demás. Porque si yo hoy le pregunto a alguien, ¿para ti qué es una buena vida? Y después trato de copiar eso, no sirve. No, lo que importa es qué es una buena vida para mí. ¿Qué es lo que yo interpreto número uno como vida, como existencia? ¿Qué es lo que realmente quiero? Entonces, te vas a dar cuenta, en este caso yo me di cuenta, eh, que muchas de las cosas, una vez que haces este listado, muchas de las cosas que decimos que queremos, son cosas materiales, son cosas externas, son cosas simplemente externas, externas. La mayoría del listado, si haces la lista, te vas a dar cuenta que son cosas externas. Quiero que alguien me quiera, quiero que alguien me ame, quiero tener una pareja, quiero tener dinero, quiero tener... Es pura cosa de tener, de cosas materiales. Y nos hemos ido del centro. Y como he dicho en videos anteriores, lo principal es estar con nosotros en el centro, entendiendo que somos una chispa de el mismo origen creador de absolutamente todo, ¿no? Entonces, si somos una chispa del todo y el todo lo es todo, ¿por qué tenemos esa necesidad de querer tener algo externo? Entonces, eso es una gran eh, realización que para mí fue importante entender. Decir, esto realmente sí es bueno, no es nada de malo en tener cosas materiales, pero sí es bueno, pero ¿qué pasa con yo quiero amarme a mí, quiero respetarme a mí, quiero tener admiración por mí, quiero quererme a mí, quiero eh, em, disfrutar por mí, quiero gozar por mí? ¿Qué pasa con el ser, con el realmente ser? Porque sí, somos humanos, pero somos seres humanos. Entonces, lo único que hacemos es alimentar al humano y el humano lo alimentamos con las cosas del exterior. Pero pensamos que entonces es eso lo que es importante, pero nos olvidamos del centro, del ser.
¿Qué es lo que quiere mi ser? ¿Qué es lo que realmente siento? Y cuando te das cuenta o cuando te preguntas eso y analizas y haces un contraste y una comparación de lo que quiere el humano con lo que quiere el ser, te das cuenta que lo que quiere el ser son, es totalmente diferente y tiene un mayor impacto en la realización, en el cambio de tu realidad. Así que estos son los primeros 3 cosas que sugiero que puedan hacer. Voy a hacer otro video posteriormente con otras 3 cosas. Lo que pasa es que no quiero que el video sea tan largo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Manténganse pendientes del siguiente video y nos vemos en el próximo. Saludos.